Hoy, en Archivo J-Music, idolatrada durante la década de los años 80, Yukiko Okada escribió una de las páginas más memorables como idol con tan solo pocos años en la industria. Sin embargo, también escribió uno de los episodios más sombríos dentro del J-Music. ¿Has oído hablar sobre esta artista? ¿No? Pues te invito a ver el video y descubrir la historia que guarda detrás esta sensacional idol. Sato Kayo, nombre real de Yukiko, nació el 22 de agosto de 1967 en la ciudad de Ichinomiya, prefectura de Aichi, siendo la segunda hija de la familia. Posteriormente, ella junto a su familia se trasladarían a Nagoya. Cabe resaltar que, desde temprana edad, Sato era aficionada a leer, especialmente mangas, y a desempeñarse como una artista talentosa. Fue en la secundaria donde Yukiko deseó con más fuerzas convertirse en cantante, por lo que asistiría a todo tipo de audiciones, ya sea de grandes producciones hasta agencias de talentos pequeñas. Sin embargo, para mala fortuna de Yukiko, siempre terminaría siendo rechazada, hasta que finalmente llegaría el programa televisivo Star Tanjo, de Nippon Television, del cual se coronaría como ganadora un 23 de marzo de 1983. Este último hecho sería el despegue para su carrera como artista. Así, un 21 de abril de 1984, Yukiko Okada debutaría con el sencillo First Date. Para ese mismo año, en diciembre, Yukiko se alzaría con el premio como Mejor Artista Nueva en la 26ª edición del Japan Record Awards, evento que sigue vigente al día de hoy, gracias a su tercer single, Dreaming Girl Koi Hajime Mashita. En 1985, Yukiko se desempeñaría con el papel protagónico en el dorama Kinjirareta Mariko, un dorama del género de ciencia ficción. Finalmente, para enero de 1986, Yukiko lanzaría uno de sus más grandes éxitos, Kuchibiru Network, el cual fue escrito por nada menos que la gran y reconocida Seiko Matsuda, que para ese entonces aún llevaba menos de 10 años en la industria musical, y compuesto por el reconocido compositor Ryuichi Sakamoto. Este sencillo se alzaría como primer puesto en la lista semanal del Oricon el 10 de febrero de 1986. Para ese entonces, Yukiko parecía estar tocando el cielo con sus manos a sus cortos 18 años. Pero justamente cuando la vida parecía darle su mejor cara, es cuando lo inimaginable pasó, su temprana partida a causa de suicidio. Sí, Yukiko se había quitado la vida un 8 de abril de 1986. La historia cuenta que ese día Yukiko había sido encontrada por su manager en su departamento encerrada en un armario llorando, con cortes en sus muñecas y el cuarto oliendo a gas. Motivo por el cual Yukiko fue rápidamente trasladada al hospital Kita Oyama, en donde rápidamente recibió tratamiento. Tras ello, fue llevada al edificio de su discografía, Sun Music Agency, en Tokio, donde aproximadamente 2 horas más tarde saltó del 7º piso, lo cual ocasionaría su muerte de forma inmediata. ¿Qué había pasado con Yukiko para que, de manera repentina, en el mejor momento de su carrera, optara por realizar dicho acto? Pues sobre ello existen muchas teorías. Una de las que más se manejó en los medios de aquella época
fue su suicidio a causa de la estricta disciplina que tenía en su agencia, mientras que otros mencionaban que padecía de un trastorno bipolar. Lo cierto es que lo único claro que quedó para ese entonces era que Yukiko había dejado una nota en su casa con el siguiente mensaje: quería verte de nuevo, lo siento por hacer lo que quiero. Todo parece indicar que dicha nota había sido dirigida hacia su amor no correspondido, Mingeishi Toru, actor con el que justamente había participado en el drama Kinjirareta Mariko. Además de todo lo mencionado anteriormente, la muerte de Yukiko trajo consigo también uno de los peores fenómenos al que se le conoció como el síndrome de Yukiko, el cual constó en la imitación de hasta 31 fanáticos en los días sucesivos de su partida a imitar de la misma manera que Yukiko se había suicidado, es decir, lanzándose desde lo alto del edificio. Este hecho sin duda concernó a toda la nación de Japón en aquel entonces. ¿Qué te pareció la vida de esta artista? Sin duda deja mucho que pensar y a la vez nos hace reflexionar sobre lo duro que a veces puede ser la vida como idol. Te invito a dejarnos tu opinión en los comentarios. Esto es todo por hoy. No se olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de cualquier nuevo contenido. Hasta la próxima.